conversando y analizando las diligencias en torno a la liberación del imputado que habría sido el presunto autor del homicidio de un comerciante del barrio Meix. Por lo mismo estamos en el estudio de CNN Chile con el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, que nos acompaña amablemente a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido a CNN. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Subsecretario, ¿nuevos antecedentes del caso a esta hora de la tarde? Bueno, hemos dicho que este es un hecho gravísimo, que de hecho ha provocado varias respuestas institucionales, la primera de las cuales hay una investigación pendiente por el Ministerio Público que ya ha tomado declaraciones tanto en el tribunal como en Gendarmería, también procedimientos administrativos tanto en el proceso judicial como en el propio Gendarmería de Chile, una reunión de altísimo nivel que se produjo el día martes entre el Ministro de Justicia, el Fiscal Nacional y la Presidenta Subrogante de la Corte Suprema, que ya ha tenido algunos resultados. Hoy día veíamos que el Pleno de la Corte indicaba que va a avanzar hacia la generación de protocolos unificados. Pero en ese sentido, subsecretario, Sí. perdón que lo interrumpa, cuando usted me dice que se han tomado medidas, Mm, que se generó esta importante reunión que la vimos durante el martes pasado, sí. la ciudadanía podría decir, bueno, una vez más se está reaccionando y no se está previniendo. Lo que pasa es que este es un hecho gravísimo que jamás debió haber ocurrido. No hay nadie que piense que esto transcurrió de manera óptima, ¿no es verdad? Y la investigación lo que tiene que determinar entonces dónde están las responsabilidades. La responsabilidad ya sea administrativa o incluso eventualmente responsabilidades penales. Y con lo que por se este conoce hasta hecho. ahora, es más probable que estemos en presencia de un desorden o derechamente de un error de comunicación, por ejemplo, entre el tribunal y Gendarmería. Lo que pasa es que las comunicaciones en este caso, al menos desde el punto de vista de Gendarmería, recordemos que Gendarmería, como servicio que acepta y adopta, digamos, las medidas que el Poder Judicial le indica, no puede cuestionar, no puede evaluar, sino que si recibe una comunicación, que fue lo que ocurrió en este caso, la implementa. Entonces, yo creo que aquí hay que dejar que en el corto plazo tengamos una respuesta frente a eso. Y lo tercero que le quería decir, que es importantísimo, es ubicar a este imputado, que esperamos que pronto sea hallado para que pueda enfrentar a la Pero justicia. independiente de las facultades de Gendarmería, que las tenemos claras y de hecho es parte del análisis que hemos hecho durante todos estos días, a lo menos es llamativo, subsecretario, que la última orden llega a las 14:13 con una liberación que sucede pasado las 20 horas del día 10 de julio y que a nadie al menos le haya llamado la atención. Independiente de las facultades que tiene Gendarmería, eso lo sabemos, pero es llamativo que a nadie le haya llamado la atención o que al menos se lo comunicara a otra persona y que eventualmente se pudiese tomar una acción para evitar precisamente la liberación. Lo que pasa es No que fue en aquí cosa de minutos lo del 10 de lo julio, pasaron varias horas. importante y lo que va a determinar el protocolo de Gendarmería en cuanto a la investigación es si se cumplieron cada una de las etapas que están descritas para cuando se reciben este tipo de órdenes se actúe por parte de Gendarmería. Eso es lo importante. En este caso, si yo recibo una orden del tribunal que es verídica, que es verificable, que tiene acompañada una firma que no está alterada, lo que hace Gendarmería es implementarla. Desde ese punto de vista, lo que tenemos que revisar es si se cumplieron los protocolos, independiente, y en eso comparto plenamente con usted, de si esos protocolos pueden o no ser mejorados hacia el futuro. Entonces, desde el punto de vista del resultado, es un resultado que no es óptimo, de hecho es preocupante y gravísimo. Desde el punto de vista de la administración pública, en este caso, tenemos que determinar si efectivamente se cumplieron esos protocolos, y así lo ha hecho el director de ¿Requiere más Gendarmería. facultades de Gendarmería? Porque otro punto, y se lo agrego a lo que le planteaba anteriormente, es que sabemos que cuando hay cambio de medidas cautelares hay audiencias mediante. Por supuesto, ahí no interviene Gendarmería, pero es otro, como se dice coloquialmente, pero a la sopa, u otro componente de esta conversación. Insisto en el punto de que a nadie le haya llamado la atención. Gendarmería de Chile lo que hace en este caso es recibe oficios ya sea por mano o oficios a través de un sistema electrónico. Lo que hace Gendarmería no es evaluar una audiencia, lo que hace es recibir una orden del Poder Judicial. Sí, claro. Y en este caso eso ocurrió. Lo importante en parte es saber si esa orden, que no fue una corrección de la orden original, sino que fue una contraorden indicando la liberación, tuvo un origen espurio o fue efectivamente parte de una decisión del tribunal. Independiente si ha existido una audiencia o no, ¿Y a el origen Gendarmería espurio de Chile no le no corresponde puede haber evaluarlo. estado dentro de Gendarmería también? Eso es algo que el director nacional ha dicho y que nosotros estamos supervigilando desde el Ministerio de Justicia. Tiene que ser parte de la investigación procedimental, en este caso en ámbito administrativo. Bueno, porque en ese sentido, subsecretario, por ejemplo, ver imágenes del imputado saliendo de la cárcel, prácticamente siendo esperado por dos personas, puede de alguna u otra forma alimentar los rumores o la especulación de que este hecho puede haber estado orquestado. Por cierto, eso es lo que tiene que ser parte de la investigación, y en ese caso estamos frente a un delito que tiene que ser castigado con la máxima dureza. Lo que
Gendarmería de Chile, y me gusta mucho que usted pueda ver esas imágenes, porque esas imágenes que se repiten y se han replicado muestran el procedimiento de Gendarmería. La verificación que se hace de todos los que están ahí en ese día tenían 35 órdenes de liberación, esta era una más de ellas, se verifica la identidad y luego se procede a implementar. Yo lo que estoy diciendo es, no estoy justificando el resultado, lo que estoy diciendo es, tenemos que esperar la investigación por el lado penal, tenemos que mejorar los protocolos, que es lo que está haciendo en conjunto con también el Ministerio de Justicia. Mayor facultad para Gendarmería, sobre todo en estos imputados de alta complejidad. Más que mayor facultad, yo diría que tengamos claridad respecto de que estos procedimientos quizás deben tener un chequeo adicional, y ese chequeo adicional, por cierto, por parte de Gendarmería en conjunto con los tribunales de justicia. Bueno, porque parte también de lo que se ha hablado durante las últimas horas hace referencia a este desorden que una parte de toda esta historia, una parte de las reacciones apunta a las órdenes emanadas desde el tribunal, particularmente por la jueza Rodríguez, pero hay otro punto o un contrapunto que apunta derechamente al rol de Gendarmería. Y a propósito, repito, de las imágenes donde se ve a Ferrer saliendo con dos personas que, tengo entendido, la cámara los capta hasta más o menos el barrio Franklin, por Nathaniel Cox. Bueno, a propósito de eso mismo, surge la duda. Bueno, ¿cómo estas dos personas se enteraron que Ferrer iba a salir a determinada hora? ¿Será que lo informó eventualmente un funcionario o una funcionaria corrupta? ¿O Ferrer tuvo acceso a un celular? Bueno, cuando se interna una persona y se le revisan sus efectos personales, luego esa persona es libre y por supuesto tiene también que recibir sus efectos personales. Y eso es algo que, recordemos, estamos en una condición de pero imputado. Que estuvieran prácticamente a la hora un que fue dejado en libertad. Que recibe también, en este caso, una orden del tribunal para ser libre. Respecto de los detalles en cuanto a la articulación, en este caso de una confabulación o de algún tipo de coordinación, por cierto, es parte de la ¿Pero había un investigación celular penal. en la celda de Ferrer? No es algo que nosotros estemos en conocimiento y eso es parte también del procedimiento. Otra pregunta, subsecretario. ¿Las dos personas que lo acompañan en el video están identificadas? Eso es parte de, nuevamente, lo que las policías, a través de la investigación que dirige la Fiscalía Occidente del Ministerio Público, tiene que determinar. Ahí yo creo que hay que dividir los temas, porque hay un tema que es el que la opinión pública y también las autoridades, en este caso hemos dicho claramente, y lo ha dicho también el Ministro de Justicia en el Congreso, y la próxima semana también estamos citados para seguir dando cuenta de esta situación y de los procedimientos que se están iniciando. Es completamente inaceptable, hay que mejorarlo, hay que mejorar los procedimientos. Actualmente hay dos vías que son importantes que obtengan resultado pronto. La investigación penal, para determinar lo que ustedes señalan respecto de la responsabilidad, y por cierto, lo más importante es atrapar a este sujeto. Les insisto en el punto, ¿están identificadas estas dos personas que lo acompañan en el Yo video? no soy parte del procedimiento y por lo tanto esa pregunta tendría que hacerse a la Fiscalía. Bueno, lo otro, subsecretario, ¿cuánto tiempo lleva haciendo el mismo trabajo el gendarme que se ve en el video antes de que Ferrer salga de la cárcel? Vemos un funcionario que tiene documentos en la mano. Bueno, ese funcionario particularmente, ¿cuánto tiempo lleva desarrollando ese trabajo y cuánto duran generalmente los turnos de los funcionarios de Gendarmería? Bueno, eso es parte de la labor operativa de Gendarmería de Chile respecto de lo individual. No tengo conocimiento de un caso en particular, ni sé cuál es la individualización de ese funcionario. Lo que sí sé ¿Cómo no lo saben? es que Gendarmería de Chile, porque es parte del procedimiento que actualmente Gendarmería está llevando a cabo. ¿En el Ministerio de Justicia no saben quién es? Independiente que usted no me diga su identidad, ¿en el Ministerio no saben quién es el funcionario? Nosotros en el Ministerio de Justicia la labor que tenemos es de supervigilar a Gendarmería de Chile. Pero Gendarmería en el caso de Chile, estas características me imagino que... En Gendarmería de Chile nosotros lo que tenemos es pedirle la información y en este caso, ¿qué es lo que hace Gendarmería de Chile? Inicia un procedimiento sancionatorio administrativo para determinar si existieron o no responsabilidades. Yo no tengo acceso a esa información porque nuevamente ese es el rol nuevamente del jefe de servicio, en este caso Gendarmería de Chile. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de revisar eventualmente un sumario que está cerrado y que llegue a través de un recurso jerárquico, por ejemplo, al Ministerio, vamos a tener esa información. Subsecretario, a ver si podemos repetir las imágenes que justamente dan cuenta del momento en que Ferrer es liberado. Ahí está la imagen. Vemos al funcionario de Gendarmería. Entiendo todo lo que usted me señalaba anteriormente. Claro. Pero para también hacer un poco de pedagogía, que la ciudadanía, la audiencia pueda entender el proceso. Lo que tiene en la mano el gendarme ¿es precisamente la orden de liberación o tiene, por así decir, una lista resumen con todas las personas que va a liberar en aquella jornada? Él tiene un conjunto de listas que tienen a su vez, si usted lo ve en la primera parte, una individualización de la persona que está frente a él. Entonces lo que hace primero es replicar. O sea, tiene en su mano, perdón que lo interrumpa, tiene en su mano la orden de liberación que emanó el 10 de julio. Tiene en su mano algo que le permite identificar a la persona que coincide con la identidad de la persona cuya libertad se ordenó. Pero, por ejemplo,
El O sea, chequeo tiene que se hace, información errada en la mano. no, eso Porque no es por así. algo lo dejó No, libre. porque lo dejó libre por una orden del tribunal. Sí, claro, pero tiene información que finalmente no era la última o la No, vigente, como señalan. no. La última orden del tribunal es de liberación. Esa es la última. Cuando llegó un correo a las 14, 13 horas después, Sí, era la misma orden del 9 de julio. Por lo tanto, aquí hay solamente dos órdenes. Una, que es de internación el 9 de julio, y otra que es de liberación. pero a ver, no, pero hagamos la cronología. Está el Sí. 9 de julio. Tenemos una primera comunicación a las 20:17 Ujú. que ordena la prisión preventiva. Sí. Otra a las 20:25 que dice que a propósito de Del temas 9 con la de julio. identificación del 9 de julio. Estamos en el 9 de julio. 9 de julio. Ujú. 20:17 ordena prisión preventiva. Sí. 20:25 que por rectificación con los datos de la identificación, creo que faltaba una letra E en el apellido No. del imputado y finalmente deja sin efecto la primera orden, ¿no? No, no es correcto, porque cuando usted tiene la segunda orden, no hay una razón específica por la que se deja, entre comillas, sin efecto a la primera. Hay una orden y una instrucción para liberar a esa persona. Esos son las dos cosas. Después llega por correo electrónico también la orden de liberación. Y lo que llega a las 14, 13 horas es la misma orden de internación del 9 de julio. Entonces, ¿qué es lo que hace Ya, pues entonces Gendarmería? la última comunicación es de internación. No, porque es la misma orden que precedió a la orden de liberación. ¿Entiende? Primero se entregó de manera física esa orden y después llegó por correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que hace Gendarmería de Chile? Ya, o sea que usted me puede decir a esta hora de la tarde, Implementa, subsecretario, implementa la orden que estaba vigente. o sea, usted me puede decir a esta hora que Ferrer es liberado pese a que ya Gendarmería tenía conocimiento de la orden de las 14:13. No, lo que le estoy diciendo es que a las 14:13 repitió Sí, una está bien. orden del 9 de julio. Está bien, pero insisto en el punto, a lo menos llamativo, uno, que haya pasado tanto rato entre las últimas comunicaciones y la hora de liberación, que fue pasada a las 20 horas. Eso por una parte, yo ya le decía hace un rato que es llamativo. Y lo otro, ¿Pero por qué es independiente, llamativo? bueno, por la cantidad de horas que pasaron entre medio y por las comunicaciones cruzadas que existieron desde el 9 hasta el 10 de julio. Es que no hay comunicaciones cruzadas. La primera orden es una orden de internación. La segunda orden es una orden de liberación. Ambas se entregaron físicamente. Después lo que usted tiene son correos electrónicos. Pero, El subsecretario, primero, si tenemos pero déjeme prácticamente- explicar para que sí, no, tengamos si yo le clara. entiendo- Entonces, la le primera entiendo el es punto, pero la primera orden que llega por correo electrónico es de liberación. sí. Y lo que llega después es la copia de lo que ya se había entregado antes y que había dejado sin efecto. Sí, sí, le entiendo el punto, pero Entonces- si tenemos prácticamente a todo el país con duda y con una cronología Es que que- genera lo menos cuestionamiento, es bien... Lo que pasa es que yo le estoy tratando de declarar algo que es bien importante que lo sepamos, porque si no, no se entiende el comportamiento de Gendarmería. Entonces ustedes apuntan a que aquí hay un problema de comunicación con el tribunal, o sea, ¿dónde está el error de esto? El error eventualmente está en que cuando usted envía una comunicación para liberar a este sujeto, lo hace sin indicación de por qué hay una corrección, de cuál es el motivo por el cual se le está liberando, y simplemente Gendarmería de Chile lo que tiene que hacer es acatar. Entonces, lo importante acá es mejorar las comunicaciones, lo ha dicho el Poder Judicial, lo ha hecho también el Ministro de Justicia, que nosotros estamos trabajando con el Poder Judicial, el Ministerio Público también lo ha dicho, y lo importante entonces es generar procedimientos que en este caso, por ejemplo, y casos de alta figuración pública, tengamos no solamente este doble chequeo, sino que un triple o un cuádruple chequeo. Bueno, eso a esta altura es imperativo o prácticamente muy necesario. Así Le es. quiero hacer una pregunta, subsecretario, que Dele. tiene que ver con el lugar donde se cumple una prisión preventiva. Ujú. ¿Por qué se decide Santiago 1 y no el REPA, que es el recinto penitenciario de alta seguridad? Bueno, eso es algo que está en justamente la orden judicial. Y eso es parte también de la competencia del propio juez de instruir dónde va a cumplir esta medida, que es una medida cautelar. ¿Y está de acuerdo de con la prisión decisión del preventiva. juez? Estamos hablando de un eventual sicario vinculado al Tren de Aragua. Nosotros no comentamos las decisiones judiciales y eso también es importante. Hay dos ámbitos. El ámbito administrativo, que es el del cumplimiento de las sentencias judiciales o cumplimiento en este caso de una instrucción del tribunal, y el propio tribunal, que como usted bien dice, a través de una audiencia o a través de algún tipo de controversia a propósito del punto, determina. Y esa es una labor que le cabe exclusivamente a los tribunales de justicia. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esto, y usted creo que con justa razón, porque eso es lo que la gente también se pregunta, dice, ¿y por qué entonces Gendarmería de Chile no cuestionó esto? Porque no corresponde, porque tenemos en nuestro país separación de poderes, y le corresponde única y exclusivamente a los tribunales de justicia determinar la forma en la que se va a cumplir esa Y prisión. sobre lo preventiva. mismo, subsecretario, ¿es hoy el sistema vulnerable, como sostuvo en entrevista con T13 el fiscal Pastén? Bueno, yo creo que es un sistema cuyos protocolos hoy día tienen que ser fortalecidos y sobre todo tienen que ser fortalecidos
a propósito de la nueva realidad que nosotros estamos viendo de crimen organizado en nuestro país. Para eso, Gendarmería de Chile se está integrando de manera plena como uno de los pilares fundamentales para luchar contra este flagelo. Y por cierto que las mejoras al protocolo yo creo que son parte importante de ese trabajo y de esa integración. El 4 de abril del año 2024, el entonces ministro de Justicia Luis Cordero sostuvo, comillas, Gendarmería tiene control total de todas las cárceles del país. ¿A más de un año podemos afirmar lo mismo? Podemos afirmarlo sin lugar a dudas. Tenemos un control total de todas las cárceles. Tenemos un control total y eso es un activo institucional que nosotros no podemos perder. En Chile no ocurre lo que pasa en otros países donde usted tiene que pedirle permiso al crimen organizado para llegar a ciertas secciones de alguna cárcel. Gendarmería de Chile y por tanto el Estado de Chile tiene control absoluto de todas las cárceles de nuestro país. Y si finalmente este caso derivara en que dentro, por ejemplo, hay funcionarios corruptos, tienen que aplicarse todas las sanciones que establece la ley y eso sería, por cierto, un hecho gravísimo que tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. ¿a su juicio no hay corrupción en Gendarmería? A mi juicio, tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa con el procedimiento en este caso y Gendarmería de Chile genera muchos procedimientos también y lo importante acá es fortalecer también a la institución. Hoy día nosotros, por ejemplo, tenemos 2 proyectos de ley, se acaba de aprobar en la sala del Senado, uno que tiene que ver con las declaraciones de intereses y patrimonio, de manera tal de que Gendarmería de Chile, todos los funcionarios de Gendarmería de Chile, estén obligados a hacer estas declaraciones para nosotros poder tener una herramienta que nos permita prevenir que exista efectivamente penetración del crimen organizado. Y por otro lado, se está tramitando también un proyecto de ley para generar una dirección especial de seguridad que, tomando ejemplos, por ejemplo, como el español o como el italiano, generen también las protecciones y los recursos necesarios para que Gendarmería de Chile ataque dentro de las cárceles específicamente el crimen organizado. Bueno, eso es también porque se han identificado falencias al interior, por supuesto. Subsecretario, usted me decía que a más de un año de la frase súper recordada del ministro Cordero, que en ese tiempo era ministro de Justicia, cuando decía que Gendarmería tiene el control total de las cárceles del país, usted decía, lo puedo afirmar, tenemos el control total ahora en julio de 2025. Bueno, sobre lo mismo quiero poner en la mesa de conversación un acta del informe del juez Fernando Guzmán. Él señaló lo siguiente en su minuto, si mal no recuerdo, los primeros meses de este año. Hay informes que hablan sobre Santiago 1 y que hacen referencia a golpizas a primerizos, extorsión bajo amenaza y puntos de venta de armas, droga y alcohol. También se cuestionó en dicho informe la falta de vigilancia nocturna por parte de Gendarmería, cámaras con puntos ciegos y casos de corrupción. ¿Eso es tener el total control de las cárceles? Yo lo que pienso es que sí, porque uno que tiene, cuando usted habla de control, eso se opone a descontrol o en el fondo que otro tenga el control. Cuando yo estoy diciendo que no hay bandas organizadas que tengan control de las cárceles, eso es una realidad hoy día en Chile que tenemos que proteger. Existen problemas que son identificados por la propia Gendarmería, casos aislados de corrupción, existen delitos que se cometen, existen, pero tenemos la capacidad de identificarlos y sobre todo tenemos también la oportunidad de prevenirlos. Pero eso no significa que nosotros hayamos perdido el control de las cárceles. Bueno, de hecho agregan en este informe, el tribunal se ha constituido al menos en 2 oportunidades en la avenida Pedro Montt, estamos acá muy cerca, durante la noche, verificando la complacencia de gendarmes y carabineros mientras sujetos desconocidos lanzan los objetos al interior del recinto. O sea, al menos a priori, con lo que uno lee en este par de párrafos, por supuesto hay más detalles en el informe, no sé si es algo tan aislado. O sea, tenemos los llamados pelotazos, Sí, los claro. tenemos en todas las cárceles, en todo Golpizas a Chile. primerizos, extorsión bajo amenaza, puntos de ventas de armas, droga y alcohol. No sé si es algo tan aislado que, Lo al que pasa menos es a que- mi juicio, lo digo desde una vereda muy Sí. ciudadana, no sé si da como para afirmar que existe un total control dentro de las Lo que pasa cárceles. es que yo le vuelvo a afirmar, existe un total control dentro de las cárceles porque yo el concepto, podemos tener un concepto distinto, tiene que ver con la posibilidad de Gendarmería de Chile de dirigirse hasta el último rincón de un centro penitenciario. Le doy un ejemplo. ¿Se recuerda usted el caso del decapitado? ¿Sí? Que tuvimos, que había un rito satánico, etcétera. ¿Se acuerda? Eso ocurrió creo el año pasado. Eso ocurrió un día domingo. El día lunes a las 11 de la mañana yo estaba como subsecretario de Justicia en la celda donde ocurrieron los hechos. Eso es un activo que nosotros tenemos que cuidar porque efectivamente, incluso en esas circunstancias, las autoridades y Gendarmería de Chile tienen el control físico de las cárceles. Por supuesto, no estoy diciendo que no haya problemas. Hay casos aislados que tienen que perseguirse y sobre todo no podemos ser complacientes frente al crimen organizado y al narco, porque van a utilizar todas las herramientas que tienen a su poder para tratar de corromper las instituciones. Y es por eso entonces que estamos generando todas estas acciones para prevenirlo. ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad en toda esta historia?
de la autoridad El Poder política Ejecutivo, por ejemplo, de el Ministerio de supervigilar Justicia, efectivamente. claro. En el caso, yo soy el subsecretario de Justicia, el Ministerio de Justicia supervigila y tiene el relacionamiento, en este caso, de varios servicios, dentro de los cuales está Gendarmería. La responsabilidad de estar a cargo de Gendarmería de Chile corresponde al jefe de servicio, en este caso al director nacional subrogante, y en el caso de la responsabilidad política para ver que esos protocolos se cumplan, corresponde al subsecretario de Justicia y ese soy yo. Dos preguntas antes de terminar, muy cortitas, subsecretario, estamos en el tiempo. ¿Esto ha generado un problema entre tribunales, el Poder Judicial y el Ejecutivo? ¿Cómo están las relaciones? Se lo pregunto a propósito de las declaraciones de la vocera de la Suprema que apunta a Gendarmería. ¿Cómo están las relaciones? Bueno, tenemos ahí la reacción evidente de instituciones que colaboran en el espacio de la justicia penal. Nosotros, de hecho, tenemos a cargo la coordinación. Hay una comisión coordinadora de la justicia penal y en esa comisión coordinadora se expresan las distintas opiniones de todos los actores relevantes. En lo que vimos en la reunión que tuvo el ministro con el fiscal, con la presidenta subrogante, justamente es la preocupación de 3 de las instituciones más importantes acerca de la gravedad de este hecho. Y cada uno, por supuesto, aporta su perspectiva. Pero ha habido declaraciones cruzadas. Por una parte, usted defiende el rol de Gendarmería, desde el otro lado lo critican. Pero nosotros tenemos relaciones muy cordiales y muy colaboradoras, en este caso. O sea, no ha habido de una afectación coordinación. desde el martes hasta ahora. Yo estimo que estamos trabajando en conjunto para mejorar nuestros protocolos y eso es exactamente lo que yo estoy observando. Una colaboración institucional para que en conjunto podamos fortalecer la justicia penal en nuestro país. Y lo último, ¿cómo le explica al país que desde el Ejecutivo, por ejemplo, se enteraron 4 días después? Eso es algo que es parte de la investigación. Yo creo que también hay una falla importante respecto de el control de los miembros de estas bandas organizadas, porque esta alerta ciertamente tendría que haberse entregado antes. Sin lugar a duda. Sí. A minutos de sucedido. No sé si a minutos, pero ciertamente 4 días demasiado. ¿Y cómo responden desde el Ministerio cuando al jefe de la cartera lo acusan de abandono de deberes y se habla incluso de una posible acusación constitucional? Bueno, lo que yo dije en el Congreso es, nosotros estamos supervigilando a Gendarmería de Chile, la responsabilidad en este caso de controlar que cumpla Gendarmería de Chile su rol corresponde al subsecretario de Justicia. Bien, subsecretario de Justicia, muchas gracias por estar en el estudio, por responder estas preguntas. Yo le decía, un poco de sentido común, hay muchas dudas en la ciudadanía sobre un caso que, al menos el adjetivo que se le puso al comienzo era insólito, pero que con los días ha ido derivando en diferentes aristas que, insisto, tienen más dudas que respuestas. Le agradezco, seguimos en contacto. Le agradezco también y esperamos pronto tener las respuestas que la ciudadanía merece. Que esté muy bien, muy buena tarde. Cuando son las 6:37...